El año 1911. Un tren, elegante y moderno, brillaba bajo el sol italiano. 104 almas abordaron, listas para sus viajes. La locomotora siseó, ansiosa por devorar las vías. Luego se metió en el túnel y desapareció, sin choque, sin gritos, solo silencio, pesado y absoluto, donde había estado el tren. La boca del túnel, antes una entrada, ahora parecía una herida en la tierra. No ofrecía respuestas, solo un vacío resonante que hablaba de desapariciones imposibles. Frenéticos, los equipos de búsqueda recorrieron el túnel, sus linternas apenas iluminando la oscuridad impenetrable. Cada metro, cada centímetro, no arrojó nada. Era como si el tren nunca hubiera existido, como si hubiera sido borrado de la realidad. El tren, al parecer, simplemente había dejado de existir. No había rastro de él, ni una sola pista que indicara su paradero. Los testigos, con rostros grabados de confusión y miedo, contaron sus historias. Sus voces temblaban al recordar los eventos. Hablaron de un brillo en el aire justo cuando el tren entraba al túnel, una distorsión de la luz que desafiaba toda explicación. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto líquido. Otros juraron haber oído un zumbido bajo, como un gigante inhalando, justo antes de que el tren desapareciera. El sonido resonaba en sus mentes, imposible de olvidar. El túnel, una vez una maravilla de la ingeniería, ahora tenía un aura siniestra. La oscuridad parecía más densa, más opresiva. Era como si se hubiera tragado el tren entero, una bestia hambrienta saciada por su presa de hierro. La sensación de peligro era palpable, como si el túnel mismo estuviera vivo. A medida que los días se convertían en semanas, el misterio se profundizaba. La pequeña aldea italiana, normalmente tranquila, se encontraba ahora en el centro de una tormenta de rumores y especulaciones. Las teorías, algunas plausibles, otras extravagantes, comenzaron a circular. Los aldeanos se reunían en la plaza del pueblo susurrando y compartiendo sus propias versiones de los hechos. Algunos susurraban sobre una maldición, una antigua malevolencia aferrada a la tierra. Decían que el bosque cercano estaba embrujado, lleno de sombras y secretos oscuros. Otros hablaban de bandidos, su codicia tan vasta que habían robado un tren entero. Los relatos de sus hazañas se mezclaban con leyendas de tesoros escondidos y traiciones. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones podía justificar la absoluta falta de evidencia. Las vías del tren estaban vacías, el andén desierto, como si el tren nunca hubiera existido. El tren, sus pasajeros, su carga, todo desapareció sin dejar rastro. Era como si la tierra misma se los hubiera tragado, dejando solo preguntas sin respuesta. Los susurros se hicieron más fuertes, teñidos ahora de miedo y superstición. Los rostros de los aldeanos reflejaban una mezcla de temor y curiosidad. El tren desaparecido se convirtió en una historia de fantasmas, susurrada a la luz parpadeante de las velas. Cada noche, las historias se volvían más elaboradas, alimentando el misterio que envolvía a la aldea. Un nombre surgió una y otra vez en los susurros silenciosos. Signor Bellini, el conductor, un hombre de reputación impecable, sin embargo, era objeto de extraños rumores. Algunos decían que había estado investigando textos antiguos, conocimiento prohibido transmitido a través de su familia durante generaciones. Estos textos, afirmaban, hablaban de portales, de caminos ocultos entretejidos en el tejido de la realidad. ¿Podría Bellini, intencionalmente o no, haber tropezado con una forma de abrir tal portal? Había sido él, junto con sus pasajeros desprevenidos, transportado a algún destino desconocido. La idea, aunque fantástica, se arraigó en la imaginación del público. Los científicos, inicialmente escépticos, comenzaron a considerar la posibilidad de anomalías temporales, de ondas en el tiempo mismo. Quizás el tren no había desaparecido en el sentido convencional, sino que había sido desviado a un lado,
a una dimensión paralela o a un pliegue olvidado en el tiempo. Tales teorías, una vez relegadas al reino de la ciencia ficción, ahora parecían extrañamente plausibles. El tren desaparecido, una vez una tragedia, se convirtió en un enigma tentador, una mirada a través de una cerradura a lo imposible. A medida que pasaban las décadas, la leyenda del tren desaparecido perduró. Se convirtió en una historia con moraleja, un recordatorio de los vastos e incognoscibles misterios que se esconden bajo la superficie de lo cotidiano. Algunos lo descartaron como simple folclore, producto de imaginaciones hiperactivas. Otros se aferraron a la creencia de que algo verdaderamente extraordinario había ocurrido ese día en 1911. Señalaron la falta de una explicación lógica, la improbabilidad de que un tren desapareciera sin dejar rastro. Para ellos, el tren desaparecido representaba lo desconocido por excelencia, un testimonio escalofriante de la fragilidad de la realidad misma. Luego, 50 años después del evento, un susurro, más débil que el viento, pero imposible de ignorar, se escuchó en el mismo lugar. Era como si el tiempo mismo estuviera tratando de recordar lo que había sucedido. Un pastor solitario afirmó haberlo visto. Un tren fantasma, idéntico al que desapareció, emergiendo del túnel. Su relato fue recibido con escepticismo, pero su convicción era inquebrantable. Fue solo un vistazo fugaz, desapareció tan rápido como apareció. Sin embargo, ese breve momento dejó una impresión duradera en aquellos que escucharon la historia. ¿Fue una alucinación? ¿Un truco de la luz? ¿O tal vez una manifestación de algo más allá de nuestra comprensión? ¿O podría ser, como algunos se atrevieron a creer, que el tren desaparecido había encontrado su camino de regreso, un eco fantasmal que regresaba de su viaje a través del tiempo y el espacio? La idea era tan fascinante como aterradora. El misterio, al parecer, estaba lejos de terminar. Cada nuevo avistamiento solo añadía más preguntas a la ya enigmática historia. Persistía aún un recordatorio escalofriante de que algunos secretos se niegan a ser enterrados, algunos misterios resuenan a través del tiempo mismo. Y así, el eco del tren fantasma continuó, desafiando la lógica y la razón.